Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos en la mañana de hoy a este servicio de celebración y victoria donde celebramos a Jesucristo. La Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena te da la bienvenida para todos los que se están conectando en este momento. Para hoy tenemos una palabra de bendición, de dirección y consuelo titulado El Dios que cumple guarda sus promesas. Así que mis hermanos, les invito a permanecer allí. Vamos a tener nuestro poderoso tiempo también de alabanza y adoración. Desde luego también los anuncios. Para ti que te estás conectando, sé bienvenido en esta hora. Te saluda como siempre el pastor Carlos Osorio Berrío de la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Sean todos bienvenidos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No te pierdas hoy la audioenseñanza a las 7 p.m. Hola a todos hermanos, hoy es viernes de Escuela Bíblica Virtual y los esperamos a todos a las 7 de la noche en nuestra página icctg.com para recibir una nueva enseñanza viviendo con integridad y sabiduría. Los esperamos. Buenos días, amada familia, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por un día más de vida, porque hace salir el sol sobre nuestras cabezas. La fidelidad del Señor es para siempre. Vamos a comenzar este servicio leyendo una porción de las Escrituras. Dice el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oh Señor, gracias por tu fidelidad. Oh Dios, gracias por tu misericordia. Todos hemos experimentado tu fidelidad, tu misericordia, tu amor. Gracias te damos, Señor. Queremos honrarte en el día de hoy y todos los días de nuestra vida en la tierra y por la eternidad contigo. Aleluya. Vamos a cantar. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya.
nuestro Señor. La gloria y la honra sean solo para Dios. Así es. La misericordia del Señor es para siempre. Él es la roca, Él es nuestro fundamento. Él es el fundamento que está puesto y que nadie puede cambiar, nadie puede modificar. No hay otro. Él es la roca inconmovible. Eres tú, la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas mis aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. ¿Por qué? Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición, porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. ¿Por qué? Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Eres tú la roca, eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas mis aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. ¿Por qué? Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición, porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. ¿Por qué? Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Porque para siempre, oh Dios, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Mi vida rondará. Mi vida rondará. Gloria al Señor. Su misericordia es para siempre. Aleluya. Bendecimos su nombre. Grande es tu fidelidad, Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni
Oh, gracias, Señor, por tu fidelidad, porque eres bueno y por siempre, siempre, siempre eres fiel. Aleluya, bendecido sea tu nombre por siempre. Glorificado sea tu nombre, oh Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Gloria. Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de celebración y victoria de la Iglesia Comunidad Cristiana, nuestro servicio dominical. Amados, estamos todos reunidos en este momento también después de este precioso tiempo de alabanza y adoración para escuchar la palabra del Señor. Ha llegado un nuevo mes y con ello viene un nuevo tema. Nuestra temática para este tiempo, mis hermanos, es el Dios que guarda sus promesas. Esta es la palabra que vamos a tener y vamos a estar meditando no solamente en esta mañana, sino en este tiempo que el Señor nos va a permitir. Amado, quiero invitarte a que tú allí donde estás, con tu familia quizás rodeado, podamos todos asumir nuestra mejor postura y condición para escuchar la voz del Señor, para meditar en su palabra en la mañana de hoy. Así que te invito a que podamos orar y presentar esta predicación, esta palabra de Dios en sus manos. Cierra tus ojos allí donde está y vamos a orar a nuestro Padre Celestial y dirigirnos a Él. Padre, en la mañana de hoy, Señor, te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces. Bendito Rey, gracias porque nos permites meditar acerca de tus asuntos, de tus caminos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios, y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos guardes en perfecta paz, que tú tomes nuestras vidas, Señor, y que puedas hablar a ellas de tal modo que podamos hallar sabiduría y entendimiento, Dios. Queremos que nuestras casas, que ahora se han convertido ciertamente en casas de oración, puertas del cielo, sean, Señor, un dulce sonar continuo para ti. En la mañana de hoy, glorifícate en cada uno de nuestros hogares, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra sea el alimento, el sostén, para que nuestras vidas sean siempre un dulce sonar para ti. Oh Señor, oramos también en esta hora, Padre, y traemos a memoria a aquellos que sufren, Señor. Oramos para que tú traigas consuelo, para aquellos, Señor, también que se hallan en diversas pruebas a través, Señor, de enfermedades o situaciones, Señor, familiares, o aún, Señor, por la apretada situación económica. Oramos, Dios, para que tú, Señor, traigas sanidad, traigas consuelo, Señor, traigas también provisión a nuestra mesa siempre. En el nombre que es por sobre todo nombre, ponemos, Señor, esta nueva temática en la que vamos a estar inmersos durante este tiempo. Y te pedimos, Señor, que hables directamente a nuestras vidas. Glorifícate, amado Padre. A ti sea la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, como ya decía, tenemos un nuevo énfasis y la temática en la que vamos a estar meditando en la mañana de hoy es el Dios que guarda sus promesas. Y para ello quiero invitarte, por favor, a que abras las escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y nuestro versículo clave en esta mañana va a ser el verso 23. Sin embargo, vamos a leer desde el versículo 19 para tener algo de contexto. Las escrituras entonces dice de la siguiente manera. Versículo 19 de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos pues firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así es, mis hermanos, fiel es el que prometió. Aquí encontramos, en este texto encontramos lo que sería la conclusión natural de lo que viene hablando el escritor de la carta a los Hebreos. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, el texto nos está manifestando a través de la experiencia del autor lo que venía a representar el sacrificio de Cristo. Así que todos los ritos, todos los sacrificios
las ofrendas de paz, las libaciones e incluso el tabernáculo de reunión mismo no era otra cosa que una imagen prefigurativa que apuntaba a la persona de Jesucristo, donde Él ahora se convierte en el mediador de un nuevo y mejor pacto. En este pensamiento está inmerso lo que vamos a enfatizar hoy. Así que el autor, después de decir esto, va a declarar que ahora tenemos libertad otorgada por Jesucristo a través de su único sacrificio y satisfactorio por nuestros pecados. Así que de esta manera el texto nos va a decir que tenemos básicamente dos llamados. Según el versículo 22, el primer llamado es a acercarnos con un corazón sincero, purificado y lavado. Y el segundo llamado que tenemos, según el texto, es a mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Estos son los dos llamados que están inmersos en este texto. Ahora bien, quisiera enfatizar nuestro versículo central, donde vamos a poder estudiar y estructurar la enseñanza de esta mañana. Quiero que lo leamos nuevamente, versículo 23 del capítulo 10. Miren lo que dice. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amados, esta expresión de mantenernos firmes sin fluctuar era una expresión que estaba muy familiarizada tanto para el escritor como para quienes iban a hacernos su audiencia a la que está dirigida la carta. En los tiempos del Imperio Romano, esta frase tiene un origen en la vida de la milicia, en la vida militar. ¿Cómo así, pastor? Era una expresión utilizada normalmente en el contexto de la guerra. En una situación de combate, durante las maniobras defensivas, ante la arremetida de un enemigo, el ejército romano o los soldados romanos debían permanecer guardando una formación defensiva. Y para ello frecuentemente eran llamados a mantenerse firmes y sin fluctuar. Miren lo maravilloso que es esto. Pues era vital mantener la disciplina entre las filas para obtener la victoria. Ahora bien, mis hermanos, con un solo soldado que menguara en su posición, eso iba a comprometer por completo toda la formación de combate, toda la formación que el ejército había sostenido. De modo tal que el enemigo así podía romper las filas de lo que estaban haciendo y poder ganar el terreno que habían sostenido durante ese momento. Así que los capitanes de cada una de las tropas solían arengar a los soldados llamándoles: manténganse firmes, ánimo, sin fluctuar. Esta era una expresión completamente militar del campo de batalla. Y cada vez que el enemigo hacía sus empujes, hacían sus embestidas, los soldados eran llamados a mantenerse firmes, a conservar la formación. Y además a esto, cada uno de los capitanes, en medio de ese llamado a mantenerse firmes, a no menguar, les hacían siempre una arenga para generar una motivación en la cabeza de los soldados. Y esto era lo que normalmente les decían o les recordaban. Ellos solían recordarle a los soldados mientras batallaban, mientras el enemigo empujaba, arremetía contra ellos, que eran hombres libres. Escúchenme bien. Les decían: ustedes son hombres libres, que tenían una profesión que ellos habían escogido. A ellos no los habían tomado. Era algo particular del ejército romano en aquellos días. Y es que los romanos eran escogidos. Ellos se ofrecían voluntariamente al servicio y luego eran escogidos. Entonces, ellos les recordaban que eran hombres libres, que habían escogido la profesión de soldados. Así que debían entonces hacer honor a esa profesión. Teniendo todo esto en mente, podemos pensar que el escritor se inspiró en esta realidad del contexto en el que ellos vivían, siendo romanos y estando en el gran imperio, siendo hebreos, pero que estaban en el gran imperio romano. Y podemos pensar que el escritor tenía esto en mente cuando decidió usar esta expresión de llamar a los creyentes, a los cristianos, a no menguar, a permanecer firmes en la esperanza que profesamos, en la esperanza de fe que profesamos. Ahora bien, la pregunta entonces es:
¿Es posible para el creyente no ceder terreno en medio de esta guerra espiritual en la que estamos inmersos? ¿Cómo mantenerse firme en la esperanza que profesamos? La respuesta subyace al final de esa expresión, al final de la frase. Miren cómo termina. Porque fiel es el que prometió. Así es, mis hermanos. Todo el peso de esta declaración descansa no en la promesa, no en el argumento de un porvenir superior, sino en el carácter y la naturaleza de aquel que prometió. Ese es el punto. Así, de esta manera, el escritor de Hebreos desplaza nuestra esperanza no hacia nuestras fuerzas, no hacia nuestra propia piedad o hacia nuestra fuerza de voluntad, hacia nuestras actitudes piadosas, de ninguna manera. Más bien, Él nos eleva el pensamiento hacia una esperanza más sólida e inconmovible. La esperanza puesta en el Dios que promete. Ahora, nos surge una pregunta. ¿Cuál es la confianza o cuál es la esperanza sólida que tiene el creyente? ¿Acaso tenemos un Dios digno de tal confianza, mis hermanos? Quisiera dar la respuesta acerca de lo que las Escrituras dicen. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, se nos dice de la siguiente manera: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tremendo, mis hermanos, porque lo que dice el Señor en boca de Moisés cuando escribe este texto en Deuteronomio y nos lo dice a todos nosotros es: conoce pues que Dios, que Jehová es Dios y además que es Dios fiel. Es determinante aquí para el autor establecer la conexión en el pensamiento de su audiencia, que no es solamente las palabras dichas por alguien, sino que ese alguien tiene el poder para sostener dichas palabras. Hay allí una gran diferencia, sobre todo con todo el entorno politeísta que había alrededor del pueblo de Israel. Ahora bien, la palabra fiel que aparece en este texto de Deuteronomio proviene del vocablo hebreo amán, que traduce que inconmovible, que se sostiene sin cambiar. Ahora, la palabra que aparece en nuestro texto central de Hebreos, capítulo 10, verso 23, es decir, cuando el escritor dice, porque fiel es el que prometió, esa palabra fiel viene del griego pistos. Y en el griego, la fidelidad o la palabra fiel traduce literalmente lo que sostiene sin cambio. Lo que sostiene sin cambio, haciendo referencia a una columna que está sosteniendo un gran peso sin variación. De eso va esa expresión fidelidad. Ahora bien, cuando la palabra amán o pistos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es utilizada en la persona de Dios, esto va a significar, desde luego, que Dios es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de él sin duda y sin reservas. Así que es importante entender que Dios es fiel, no porque Él cumple todo el deseo de su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido. En otras palabras, Dios es un Dios que guarda sus promesas, que cumple su pacto. Esta cualidad de fiel es el que prometió es esencial a su ser, a su naturaleza. En otras palabras, decir que Dios es infiel o que Dios actuase infielmente sería como negar su propia naturaleza divina. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13, lo declara de la siguiente forma: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. ¿Entiendes ahora la potencia y la magnitud y el alcance de lo que significa fiel es el que lo prometió? Podemos afirmar entonces, mis hermanos, que el Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa hecha, cada pacto establecido,
cada amenaza dicha de su boca, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Esto debe conducirnos desde luego a mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Ahora, aquí hago una pausa, porque una de las fallas que encuentro en el sistema de este neopietismo pentecostal que hoy manejan muchas congregaciones es precisamente que la mayoría de las personas suele poner su confianza en las promesas y no en el Dios que promete. ¿Cómo así, pastor? En estos tiempos donde abundan los profetas, los apóstoles y esta cantidad de personajes que se adjudican decir cosas en nombre del Señor, encuentro que existe el gran riesgo que las personas que siguen a estos líderes cometen el error de poner su confianza en el hombre y en los dichos del hombre. Es claro que Dios habla de que Él es fiel, pero Dios solamente es fiel y respaldará lo que Él ha dicho. En otras palabras, Dios no está obligado a respaldar lo que no ha salido de su boca. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hermanos suelen decepcionarse, muchos hermanos suelen de algún modo alejarse incluso de la fe y pasar por momentos de frustración espiritual cuando dicen es que Dios me prometió esto o Dios me prometió aquello y no he visto su cumplimiento. Es que Dios dijo que, amados, el punto aquí no es confiar en los dichos de la boca que sale de alguien que dice que Dios habló. Aquí lo esencial es tener perfecta certidumbre que Dios ha hablado. Por eso Pedro nos va a instar a entender que la única palabra profética más segura son las Escrituras, porque Dios habla a través de ellas y solamente responde a través de ellas. Todo lo demás está sujeto a interpretación y está sujeto a comprobación. Si un hermano le ha dicho a usted, Dios te ha dicho tal y tal cosa, usted tiene la responsabilidad piadosa, como los hermanos de Berea, de ir a las Escrituras y comprobar que aquello que le ha sido dado está en concordancia, en sintonía con la palabra revelada, expedita y segura que son las Escrituras. De lo contrario, si aquello que se está diciendo contradice, contraviene lo que las Escrituras dicen, usted puede tener plena certeza de que eso no ha salido de la boca de Dios. Ahora bien, hay uno de los aspectos fundamentales a la hora de pensar acerca de la fidelidad de Dios y acerca de que Dios cumple sus promesas que comienzan a reñir con nuestra mente. Y es, ¿ha olvidado Dios sus promesas? Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16, nos narra el momento en que Dios le habla a Abraham cuando éste ha hecho ya un pacto con Abraham. Él dice lo siguiente, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Amado, los siglos pasaron después de que Abraham escuchó de boca del mismísimo Dios darle esta profecía, esta palabra. Pasaron los siglos, tomaron su curso y los descendientes de Abraham seguían gimiendo mientras cosían ladrillos en la triste servidumbre bajo el imperio egipcio. Sin embargo, amados, el libro de Éxodo, en su capítulo 12, versículo 14, nos manifiesta lo siguiente. Miren lo que dice. Y pasados los 430 años, en mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué podemos decir aquí? Imagínense lo que sería para un hombre posmoderno, para el cristiano promedio acostumbrado a esta actitud de pídelo y reclámalo,
reclama tu promesa, arrebata tu bendición. Una promesa de este tipo. Dios estaba hablándole a su siervo palabras que tendrían cumplimiento más de 400 años después. Algunas cosas dichas en la profecía tuvieron un cumplimiento cercano, inmediato, dentro de la vida del propio Abraham. Pero hubo otras cosas que estaban reservadas incluso para mucho tiempo después. Cuando Dios le dice, haré de ti una nación grande, Abraham ni siquiera tenía hijos. Era comprensible en ese momento que él pudiera preguntarse, como lo declara el texto en el capítulo 12, Señor, ¿y en qué he de conocer que esto será así? Si yo no tengo hijos y el hijo que tengo es aquel Damaseno. ¿Recuerdan el texto? Dios levantando en su pacto a un pueblo escogido que viene trayéndolo la promesa desde Génesis 3:15, cuando dice, en tu simiente serán benditas las naciones y la simiente tuya va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Desde ahí empieza a pronunciarse el plan salvífico y de allí empieza a establecerse el pacto de Dios de poder salvar a este mundo caído. Abraham se convierte entonces en otro de los receptores, porque antes de él estuvo Sem, por ejemplo, antes de él estuvo Abel, que fueron simientes en las cuales Dios fue estableciendo su pacto a través de Adán, a través de Noé, a través ahora de Abraham. Pero será Abraham quien reciba una revelación muchísimo más clara y expedita acerca de esto. Así que en el capítulo 15 estamos viendo cómo Dios le habla a Abraham y pasarían 430 años, según lo dicho por las Escrituras, hasta cuando se da el cumplimiento. Hablando de este mismo modo, recuerden la pregunta, ¿ha olvidado Dios sus promesas? Hablando en este mismo sentido, el profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, va a declarar lo siguiente. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De nuevo vemos el mismo patrón. Pasaron los siglos, las situaciones que se dijeron luego de esta profecía hasta el cumplimiento fueron diversas. Sin embargo, en Gálatas 4:4 el apóstol Pablo va a declarar lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Amados hermanos, Dios es veraz y su palabra, su promesa de palabra es fiel y verdadera. Es una promesa segura. Ahora, esta verdad preciosa está a lo largo de todas las Escrituras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesita conocer que Dios es fiel. Tú y yo necesitamos conocer y entender que tenemos un Dios que cumple lo que promete, que su naturaleza es ser fiel. Este es el sólido fundamento de toda nuestra esperanza. El gran fundamento nuestro no son las promesas en sí mismas. Sin un respaldo de una potencia, estas promesas no serían más que sencillos deseos, buenos augurios que se lanzan hacia alguien. Usted y yo, apurado, podemos sostener una promesa medianamente certera. Y nunca si ésta sobrepasa nuestros niveles de poder y fuerza. No podemos prometer aquello que no podemos respaldar. Pero nuestro Dios descansa su fidelidad en su soberanía y en su potencia. Esto es, Dios puede prometer con fidelidad porque Él tiene el poder para cumplirlo. Y además, por su naturaleza soberana, Él no solamente prometerá que lo hará, sino que además va a concurrir divinamente, providencialmente, llevará el cauce de todas las situaciones para que ello ocurra. Es la razón por la que podemos pensar en que tenemos una esperanza sólida y verdadera. Dios no tarda en sus promesas, Dios no falla cuando cumple. Muy bien, aquí hago el giro. Usted se debe estar preguntando, pastor, ciertamente eso que usted dice es cierto.
Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica, como una verdad teológica, pero otra muy distinta, amado, es obrar de acuerdo a esa realidad, a la realidad de que Dios es fiel. Y aquí me voy a permitir hacer algunos cuestionamientos que quiero que sean llevados al centro del corazón mismo en esta mañana de tu vida, allí con tu familia. Hoy donde nosotros hemos adorado familiarmente, hoy donde Dios nos está llamando a tener una adoración familiar, en un altar familiar, tenemos nosotros que cuestionarnos profundamente en nuestras convicciones y la clase de convicción que estamos viviendo hoy en nuestros hogares. Quisiera preguntarte, ¿contamos realmente con el cumplimiento de las promesas de Dios? Hazlo personal, vamos a hacerlo personal. ¿Tú cuentas realmente con que Dios cumplirá lo que ha dicho para ti? Sigo la pregunta. ¿Esperas en realidad que haga por ti todo lo que Él ha dicho que va a hacer? ¿Eres capaz de descansar en las palabras escritas por el apóstol en la carta de Hebreos? Fiel es el que prometió. Porque cada creyente, amado hermano, que ha nacido de nuevo en Cristo, tiene como una especie de cheque en blanco firmado por la letra, por la sangre expedita de Jesucristo que dice: yo pagaré, dice el Señor. Es un cheque en blanco canjeable en cada circunstancia y aspecto de nuestra vida. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos con ese cheque en la mano sin hacerle canje, porque probablemente no estamos del todo seguros si realmente este cheque tiene algún peso, o quizás estamos dudando sobre si realmente este cheque tiene fondos. Oh, mi amado, las escrituras dicen acerca de ti que tú y yo somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Que el Señor ha preparado rica y abundantemente las buenas obras de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Así que tienes un gran depósito, un depósito celestial, un depósito espiritual que cubre toda dolencia, que cubre toda enfermedad, que cubre los momentos más críticos de tu vida, que cubren los momentos oscuros, aquellos momentos de tinieblas. Por eso es relevante la pregunta hoy. ¿Estás confiando ciertamente en tu vida diaria acerca de esa fidelidad que Dios ha manifestado desde los siglos y desde la antigüedad hasta hoy? Porque fiel es el que prometió. Quisiera leer para ustedes unos aspectos importantes acerca de la necesidad de buscar consuelo en esta verdad. Leo para ustedes lo que escribí. Hay épocas en la vida de todos los hombres, de los creyentes, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Y creo que actualmente estamos viviendo una época como esa. Nuestra fe es penosamente probada. Nuestros ojos muchas veces son oscurecidos en lágrimas porque no podemos aceptar o no podemos ver obrar el amor de Dios en nuestras vidas. Hay ruidos y tumultos alrededor nuestro que nos impiden escuchar fielmente lo que Dios ya nos ha dicho que ha prometido que hará sobre nosotros. En ocasiones los planes que acariciábamos han sido desbaratados. Algunos amigos en los cuales confiábamos nos han abandonado. Algunos quizás que profesaban ser hermanos en Cristo nos han traicionado. Miren que esta es una experiencia incluso que se repite en la vida misma de los apóstoles de Cristo. Muchas veces ante la adversidad nos tambaleamos, mis hermanos. Nos tambaleamos. Intentamos ser fieles a Dios, pero pareciera que una oscura nube esconde de nosotros su rostro. Encontramos que para nuestro entendimiento humano, carnal, finito, caído, es casi imposible armonizar
los reveses de la providencia divina con las promesas que hemos recibido de Él. Amados, hemos sido probados en algunos casos severamente. Sin embargo, nunca hasta tal punto que no podamos resistir. Pablo, el libro de Santiago, cuando empezamos una iglesia amada y probada, nos recuerda que esta es una leve tribulación y además es pasajera. Y nos recordaba Santiago que la tribulación en nosotros producirá fruto apacible de fe y de esperanza y de paciencia. Y que además esta tribulación está siendo llevada no solamente en nosotros, que solemos pensar que somos los más atribulados. Cuando pensamos en tribulaciones, solemos creer que somos los únicos que estamos pasando por estas pruebas y que además la nuestra es la prueba. Cuando he tenido que ministrar el corazón de algunos hermanos durante estos 3 meses, ya vamos para el 4º mes de pandemia, muchos hermanos están recibiendo la palabra de consuelo, estoy dándole palabra de dirección, de ánimo, de lo que las escrituras dicen. Y suelo encontrarme, yo sé que algunos que me están escuchando se van a reír cuando diga esto, porque han salido estas frases con relativa frecuencia. Lo que habla de nuestra naturaleza, suelen contestarme de la siguiente manera: ay, pastor, yo sé que eso es verdad, pero es que si usted supiera, es que si usted viera. Amado, no eres el único que está padeciendo. Cada uno de nosotros, cada creyente a lo largo de la geografía de este mundo está siendo probado y está padeciendo diferentes circunstancias que hacen que nuestra fe se refine como el oro. En esos momentos donde la turbación llega a nuestra mente, cuando pareciera que hubiese una nube oscura que se cierne sobre nuestras mentes y corazones, que nos impiden ver el rostro, ese rostro amoroso de nuestro buen Padre, quiero invitarte a que puedas tener este versículo subrayado en tu escritura. Isaías 50:10, porque es un texto que nos llama y nos produce consuelo, porque de alguna u otra manera nos identifica en esos momentos difíciles. Miren lo que dice la escritura. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amado, cuando eres tentado a dudar de la fidelidad de Dios, grita fuertemente en tu mente, incluso si lo puedes hacer de forma audible, válido: apártate de mí, Satanás. Resistamos con firmeza en nuestra mente, desarrollando una mentalidad combativa, aquellos pensamientos que vienen a anidarse en nosotros y que quieren de alguna manera abofetear nuestra vida, tratando de tergiversar la esencia de la naturaleza divina. Si hay algo que caracteriza al Dios que tú y yo adoramos, es que es un Dios fiel, un Dios que guarda sus promesas, un Dios que dice: lo que yo he prometido lo haré, lo cumpliré. Tremendo Dios el que nosotros tenemos y adoramos. Vete, Satanás, es lo que hay que decir, mis hermanos. Y me encanta porque cuando yo estuve pasando por la prueba difícil de la muerte y fallecimiento de mi madre, uno de los textos que vinieron a ese momento, y ya lo he compartido con ustedes en varias predicaciones, está en Juan 13:7. Y es un texto que me consuela muchas veces cuando siento este revés, cuando la mente me es turbada por la multitud de acontecimientos contrarios a los dichos, contrarios de pronto a las promesas las cuales he atesorado en mi mente y en mi corazón. Entonces este texto viene a mí. Miren lo que va a decir Jesús en Juan 13, versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Amados hermanos, los resultados del obrar divino serán manifiestos en el día de Jehová. Imagínese por un momento si Abraham se hubiese puesto a considerar, si se hubiese puesto a racionalizar todo lo que Dios le expresó en el capítulo 15 de Génesis. Imagínense conforme iban pasando los años y no se cumplía ni siquiera el hecho de que él pudiera concebir un hijo propio con su amada esposa Sara.
Imagínense cómo esto hubiese golpeado el corazón de Abraham, quien es considerado por las Escrituras como el padre de la fe. Dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este pensamiento es replicado luego en el texto de Amós y luego es replicado por Pablo a la carta a los Romanos. Dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pues el justo por la fe vivirá. Amados, nosotros tenemos un llamado hoy. Quiero concluir. Tenemos un llamado a confiar. Y quiero elevar hoy la premisa. No es solamente a confiar en las promesas que Dios ha establecido, las cuales son ciertas y verdaderas. El gran error que comúnmente se suele cometer dentro de las filas evangélicas es poner más énfasis en la promesa que en el que prometió. Hoy quiero invitarte a que eleves tu mirada, como nos invita el autor del escrito de Hebreos, a que recuerdes que las promesas en las cuales hemos nosotros aferrado nuestro ser son ciertas y son verdaderas, pero son dignas de tener por ciertas y verdaderas, no por las promesas en sí mismas, sino por el carácter y la naturaleza de quien las prometió. Hoy te invito a depositar tu confianza en aquel que es digno de nuestra adoración y alabanza. Quiero cerrar nuevamente con nuestro texto. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este es el inicio de una saga. Hoy tan solo estoy haciendo una introducción. Quisiera meditar algunos aspectos contigo, pero quiero cerrar este tiempo. Amados hermanos, muchos de nosotros hemos recibido ciertísimas y potentes promesas. Algunas de ellas tienen que ver con la restauración de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. Estas son promesas que Dios ha establecido para algunos de nosotros. Y yo sé que en un año tan atípico, tan raro como este 2020, a los ojos de muchos, llega a convertirse en algo contrariante el ver que una promesa habla acerca de restauración o quizás de ensanchamiento, cuando hoy día estamos viendo aparentemente una parálisis en todos los sentidos. El mundo se cierne en la desesperanza. Como ya lo hemos dicho a lo largo de estos meses, el porvenir para la mayoría de las personas sin Dios es un porvenir negro. Y tú y yo tenemos un llamado a vivir en esperanza, porque nuestro tránsito por esta tierra es pasajero. Somos ciudadanos celestiales. Tú y yo tenemos moradas en los cielos a los cuales hemos de acudir. Sin embargo, las promesas de Dios en su generosidad son tan maravillosas que no solamente están reservadas para la vida venidera, sino que en su infinito amor y bondad Dios tiene reservadas también sendas promesas de este lado de la eternidad. Y en esas promesas también tú y yo debemos permanecer firmes sin fluctuar. Confiar en que Dios en su misericordia, a través del Evangelio glorioso de Jesucristo, tiene el poder para hablar al corazón de los más duros y reacios familiares que nosotros tengamos, de modo tal que la gracia de Cristo también les pueda alcanzar. En ello hay que ser persistentes. Alguna vez les dije en alguna de las transmisiones de los sábados que en mi corazón está el deseo de poder predicar el Evangelio de Cristo a mi hijo, de tal modo como si de mí dependiese esa salvación, aunque en mi corazón y en mi mente soy completamente claro de que la salvación viene de Dios. Pero en lo que a mí respecta como hombre, no escatimaré esfuerzo para compartirle el Evangelio a él o a mis familiares, como el caso de mi hermana que probablemente me está viendo en esta hora,
y a cada uno de la parentela extendida, a todos aquellos a los cuales pueda compartirle esta verdad, lo haré de modo tal que la salvación dependiese de mis palabras. De eso se trata, estar permaneciendo en esa promesa fiel y verdadera, porque el Evangelio es una promesa de salvación para todo aquel que creyere. Amados, tener la esperanza en nuestras casas de que a pesar de las circunstancias adversas quizás que estamos atravesando hoy, Dios ha prometido llevarnos a puerto seguro, no solamente es un criterio para tratar de sobrellevar un mal paso, no. Es la forma bíblica y cristiana en la que respondemos en adoración genuina y real a la maravillosa gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Hace algunos meses atrás, en el mes de diciembre, la Iglesia Comunidad Cristiana celebraba un año más de victoria en Cristo, un año más de fidelidad, y decíamos: Ebenecer. Hasta aquí Dios ha sido fiel, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hoy, cada día debemos traer a memoria el Salmo 90, versículo 2, cuando dice: Oh Jehová, enséñame a contar de tal manera los días que traiga sabiduría a mí. En estas circunstancias hoy, lo más seguro y armonioso para nuestros hogares es que los padres puedan empezar a contabilizar cada día de tal modo en Cristo, bajo las promesas gloriosas y redentoras de Él, para traer sabiduría a nuestros hogares, traer esperanza a los corazones avasallados de nuestros hijos. No podemos perder de vista que somos hoy el ejemplo más cercano de ellos, de Cristo en nuestros hogares. Si nosotros permanecemos firmes en nuestras promesas dadas por el Señor, traeremos un poderoso consuelo y una base inconmovible a nuestros hogares. Permaneciendo firmes y seguros en estas promesas, hallaremos no solamente para nosotros fortaleza cuando flaqueamos, sino que además colocaremos un terreno firme donde edificar nuestros hogares, donde nuestros hijos podrán crecer en esperanza, aun cuando el mismo mundo se derrumbe alrededor de ellos. Porque si estoy en los brazos amorosos de Padre, de Papá, de aquel que me ama desde antes de la fundación del mundo, si soy capaz de abrazarme en medio de la tragedia de aquel que me sostiene y ha dicho: no temas, porque yo aquí estaré contigo, aquel que me ha dicho: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, todos los que conviven con nosotros hoy, también van a ser cobijados por esta bendita esperanza, porque fiel es el que prometió. Quiero invitarte, desde luego, mi amado, aquí, a que podamos orar. Podamos entregar este tiempo delante del Señor y todos poder unánimemente pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes, sin vacilaciones ni mengua alguna, en la profesión de fe que hemos adoptado, firmes en la esperanza venidera que es Jesucristo, firmes en nuestra convicción de adorarle pase lo que pase, sabiendo que Él ya nos ha comprado y que nada ni nadie nos podrá separar del glorioso y poderoso amor que ha manifestado en nosotros a través de Jesucristo. Cierra tus ojos, familia, y oremos juntos a nuestro Señor en la mañana de hoy. Padre, te doy gracias y te alabo, Dios, por las misericordias que has extendido sobre nuestras casas. Oh Señor, yo te doy gracias por la fidelidad que has tenido sobre nosotros, tus hijos. Gracias por haber cuidado de mi familia y de la familia de cada uno de los que hoy, a través de estos medios digitales, están escuchando este sermón, este mensaje. Gracias, Señor, porque eres digno de confianza, porque eres fiel, porque fiel es quien prometió. Gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos nos has sostenido, y a pesar de que nos han empujado con violencia, tus brazos amorosos han estado allí
siempre, Señor, próximos y seguros para recibirnos. Padre, oro, Dios, para que en tu amor, en tu bondad, en tu benevolencia, seamos sostenidos siempre. Y oro además para que cada familia que aquí está reunida o representada en cada hombre, mujer, niño, adulto, mayor que se encuentra viendo este mensaje, puedan ser objetos, Señor, de esta gran verdad bíblica y escritural, en esta poderosa esperanza de que fiel es el que prometió. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas, y gracias, Señor, por tomarnos como objeto de tu amor y de tu misericordia extendida. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado en esta mañana. Te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, antes de quedar despedido, quiero invitarte a que puedas ingresar a nuestra página principal de www.icctg.com. Allí vas a encontrar todo el contenido digital que hemos dispuesto para tu edificación y crecimiento. Aquí vas a encontrar la prédica de hoy, todas las prédicas sabatinas, todos los podcasts que estamos colocando tanto los jueves de Fuego Vivo, los viernes con la escuela bíblica, y además encontrarás nuestros devocionales diarios que son de lunes a viernes, así como el versículo del día. Así que te invito a que puedas venir y puedas chequear lo que tenemos allí dispuesto, poder comentar también dentro de algunos de estos espacios. Se pueden hacer comentarios y nosotros tenemos a bien el poder recibirlo. También quiero invitarles a que no pierdan de vista nuestra canasta de amor. Amados hermanos, estamos ayudando a más de 15 personas a través de esta iniciativa tan maravillosa. En este tiempo en donde estamos en diversas pruebas, la Iglesia de Cristo está demandada a poder ser solidaria, a amar no solamente de palabras, sino de acciones. Así que me despido y nos despedimos en este tiempo entregándolo en las manos del Señor. Espero que todo el servicio haya sido para la gloria del Señor y sobre todo te haya también edificado a ti. Mi amado hermano, nos vemos en el próximo espacio, en nuestra próxima ocasión a través de este espacio, de este medio. También nos puedes conseguir por el Facebook. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendigo tu entrada, tu salida, bendigo tu hogar, bendigo a tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaramos y creemos lo que hemos estado sosteniendo. La iglesia no se detiene y el cristianismo no está en pausa. Seguimos conectados, mis hermanos, bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Un saludo y Dios les bendiga. Chao.